Oh, okay. Thank you, Bridge House, for clarifying. Hi, everyone that's joining us. We're just going to give it a few minutes before we get started. Hello, Common Ground. Welcome. Nice to see you all. For the clubhouses, it would be terrific if you could put every member's name in the chat that is joining us so we know who is participating. And for everyone else, please introduce yourself in the chat and who you're affiliated with, if it's a clubhouse or any other organization, that would be terrific. Thank you so much. De todas las organizaciones, nos gustaría que pusieran los nombres de los participantes en el chat para poder verlos. Muchas gracias a todos por poner los nombres de la organización y de los participantes hoy. So we're just going to give it a few more minutes and then we will get started to be respectful of all of your time. Para todos los que están aquí, vamos a darles un minuto más a los que no han llegado porque queremos respetarle a todos el tiempo. For those who are just joining us, if you could please put your name and if you're affiliated with a clubhouse or any other organization, please put that in the chat so we know that you're here with us. And welcome. We will get started in just a few moments. Para aquellos que nos entraron hasta ahora, por favor, denos el nombre de la organización o con qué grupo están afiliados. Por favor, pónganlo en el chat para saber quiénes son. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y comenzaremos en unos minutos. Thank you guys for putting your names in the chat. Gracias a todos por poner el nombre en el chat. Okay. I'm going to start by just giving some instructions for anyone who wants to listen in Spanish. And please just wait until we're done with this slide to follow these instructions because I have to set it up after we're done with this slide. Para aquellos que quieran escuchar esta presentación en español, voy a darles unas instrucciones para que puedan utilizarlo y empezaremos después de dar estas instrucciones. Please find the globe in your menu bar, click Spanish, and then click Mute Original Audio.
Para interpretación en español, por favor, encuentre el globo de la parte inferior en su pantalla o en la barra de menú. Haga clic en español y después haga clic para silenciar el audio original. And I will set that up shortly, so that option should be available to you. Please also do the same thing, but click English if you're listening in English. That just helps so that we can all communicate with each other better. En unos momentos verán el globo, apenas lo ponga, y por favor, para los que hablan inglés, también deben seleccionar en el globo el lenguaje de inglés para que todos nos podamos comunicar mejor. Okay, Juanita, I'm going to put you in the Spanish channel. Thank you very much, Jordan. Thank you. Okay, everyone, please make sure that you have chosen the Bueno, a correct todos, asegúrense de que eligieron el canal correcto, ya sea inglés o español. Ya en un minuto nos vamos a comenzar. Okay, I think we can go ahead and get started. Creo que podemos Good afternoon, comenzar. everyone. My name is Jordan Fairchild. Yo me llamo Jordan Fairchild y soy el coordinador aquí en Keep the Promise Coalition, que es un grupo local de defensores y experiencias en salud mental, abuso de sustancias y otro tipo de discapacidades. Antes de comenzar hoy, voy a decirles el reconocimiento de tierra. Esto es una declaración que respeta a la gente nativa como los dueños de la tierra. Esta declaración resalta la liga que hay o el lazo que hay entre la gente nativa y el terreno. Esto lo creó el Departamento de Cultura Nativa de la Universidad de Connecticut. Queremos reconocer la tierra en la que estamos como la tierra de Mohegan, Nashantucket, Pequot, Eastern Pequot, Schaghticoke, Golden Hill, Wacasset, Nipmuc y la gente de Lenape, quien han cuidado estas tierras en todas las generaciones. Les pedimos por su fuerza para proteger la tierra y seguir sus responsabilidades de acuerdo al ejemplo que les han dado. Bienvenidos a el webinar de salud mental en la boleta electoral. Esto es lo que debes saber sobre el voto para personas con discapacidades y cómo interactuar con las personas que se están lanzando para elección. Esta capacitación es posible por los fondos de Hartford, the Hartford Foundation, Catalyst and Downing Fund, y también el Consejo de Connecticut para personas con salud mental. Holly, te paso el micrófono para que te puedas presentar. Gracias, Jordan. Hola a todos, yo soy Holly Hackett, soy la administradora aquí en Keep the Promise Coalition y comencemos. Muy bien, entonces, lo básico. ¿Para qué votar? Votar es una forma de hacer oírse su voz. Todos los funcionarios elegidos en los Estados Unidos influyen en los asuntos que a usted le interesan. Cada voto cuenta. A veces las elecciones se reducen a un pequeño puñado de votos.
Votar puede significar que se apruebe una medida electoral que usted quiere o que gane un candidato que se preocupe por su tema. El candidato, votar por este candidato implica que cambie una persona que represente lo que usted quiere, pero hay muchos votos que no hablan sobre salud mental y esto es importante. Muchas cuestiones afectan esto y el voto puede marcar la diferencia. And I just want to add to that as well. Solo quiero agregarle a esto, especialmente en estas elecciones locales y las elecciones para el Senado y para la Cámara de Representantes. Esto a veces se decide por muy pocos votos y es muy común en esos casos. Así que es importante votar en ambos. Antes de comenzar, quiero recomendarle a todo el mundo que hagan un plan para votar, un plan de voto el día de elecciones. ¿Y por qué? Bueno, como con casi todo en la vida, ayuda a tener un plan y uno no quiere estar a última hora corriendo solo para enterarse que tal vez no esté registrado para votar o no sepa a dónde está el centro de votación o quiénes son los candidatos o por qué razones quiere votar por ellos. Entonces, tener estas preguntas de antemano facilita mucho las cosas el día de las elecciones. Quiere asegurarse que esté registrado para votar. Si no lo está, por favor, regístrese. También quiere encontrar su centro de votación y también saber cuándo va a votar, a qué hora del día. Conozca a los candidatos y las preguntas de la boleta por la que va a votar. Y si necesita algún tipo de ajustes o adaptaciones, es bueno saber esto de antemano y llamar a la oficina de registro para que les avise de esto. Es buena idea llamar lo antes posible si necesita. Y también si necesita un voto en ausencia, deberá solicitarlo lo antes posible. Estos son todas cosas de las que hablaremos hoy. Una de las cosas más importantes es cuándo es el día de las elecciones. Este año las elecciones son el martes 8 de noviembre y la hora estándar en todos los puestos de votación, la hora es de 6 de la mañana a 8 de la noche. Lo que se me olvidó mencionar cuando comenzamos es que si hay alguien que tenga alguna pregunta, por favor tengan la libertad de ponerla en el chat y a medida que vamos hablando pueden ir poniendo las preguntas, pero se las responderemos al final de este webinar. Gracias a todos. Muy bien. Entonces, primero hay que averiguar si cumple con los requisitos para poder votar. Los que tenemos aquí en la pantalla son las 3 preguntas que usted debe responder para saberlo. Uno, si tiene al menos 17 años y va a cumplir 18 el día de las elecciones o antes. Como dijo Holly, el día de las elecciones este año es el 8 de noviembre. Segundo, ¿es usted un ciudadano estadounidense que vive en Connecticut? Tercero, si ha sido condenado por un delito grave, ha cumplido su tiempo en prisión y el tiempo de libertad supervisada. Para más información sobre esto, puede hacer clic cuando les enviemos la presentación. Pero si respondió que sí a todas estas preguntas, quiere decir que sí es apto para registrarse para votar en Connecticut. Asegúrese de registrarse antes de las 8 de la noche, el 1 de noviembre, que es una semana antes
del día de elecciones. Hay varias maneras de registrarse. En Connecticut se puede registrar en línea o si tiene una identificación emitida por el DMV, y para completar el formulario de registro lo tiene que llevar allá al registro de votantes de su ciudad. No tiene que ser una licencia porque hay muchas personas que no manejan, pero sí puede ser una identificación. Al final de la presentación tendrán los enlaces para poder hacer eso. Y también puede llenar el formulario para llenarlo y llevarlo al registro de votantes en esa ciudad. En ese formulario está en el enlace también que proporcionamos aquí. De nuevo, regístrese antes de las 8 de la noche, el 1 de noviembre, que es 7 días antes de las elecciones. También puede obtener formularios de registro de votantes en varios sitios en Connecticut. Entonces voy a leer la lista de sitios diferentes de donde las puede obtener. Uno de ellos es la oficina del secretario municipal, el Departamento de Servicios Sociales, que se conoce como DSS. Eso en cualquiera de las oficinas de ellos puede obtenerlo. Puede obtenerlo en el Departamento de Salud Pública, el Departamento de Vehículos de Motor o DMV, Departamento de Servicios de Desarrollo, el Departamento de Servicios de Rehabilitación y también puede obtenerlo en la oficina de Disability Rights Connecticut, las bibliotecas públicas, colegios y universidades, cualquier oficina de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Muchas organizaciones sin ánimo de lucro también tienen este formulario. Y si quiere, también puede ir en línea al enlace del secretario de Estado y ahí va a recibir el enlace cuando reciba la copia de este PowerPoint. Ahí tendrá el enlace disponible. Ahora, hay algo que se llama inscripción el día de las elecciones. En KTP, en Keep the Promise Coalition, no sugerimos que haga esto porque siempre es mejor registrarse lo antes posible. Entonces, el registro en el día de las elecciones o EDR no se realiza en el centro de votación, que es donde uno va a votar. Tendría que ir al lugar de EDR que esté disponible o que esté abierto en su ciudad y están abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y usted puede estar allá antes de las 8 de la tarde para poder votar. Si usted llega a registrarse, tiene que registrarse antes de las 8 de la noche porque tiene que registrarse primero y después ir a votar. Así que puede registrarse y votar en el mismo lugar, pero esto es un proceso. Deberá presentar una prueba de identidad y de residencia, o sea, en qué pueblo vive. Para poder ubicar el registro del día de las elecciones o EDR, puede hacer clic en el enlace que les vamos a proporcionar en las diapositivas. Tal vez se está preguntando a dónde debo votar, a dónde voy. El secretario de Estado tiene una página web que usted puede utilizar para buscar no solo a dónde puede ir a votar, sino que también a dónde está registrado usted. El enlace está ahí en la diapositiva y cuando haga clic la va a llevar a la página que luce así como esto. Puede poner el nombre de la ciudad, puede poner el apellido, el nombre y fecha de nacimiento y esto le debe decir
si ya está registrado y a dónde debe ir para votar. So, if you guys are unable to do this Si no so pueden on hacer your este tipo computer, de cosas en el on computador para anything, poder you hacer can clic en always feel cualquiera free de to email estas myself cosas, or Jordan. por favor sientan la libertad And of de course, we can enviarme a talk mí o a with Jordan un Jordan email y if les you vamos a have dar any las problems. We'd be direcciones. more than happy to Y help. si tienen algún problema, podemos ayudarlos. La Address and identificación photo ID are not required que for deben voters. mostrar no necesariamente son una licencia de conducir. An ID in order to register to vote. Para poder registrarse sí tienen que tener una identificación, pero para votar no tiene que tener una identificación. Cuando usted llegue al centro de votación, el funcionario electoral puede pedirle su documento de identidad, pero usted no está obligado a tenerlo. Esto siempre ha sido una discusión en mi casa con mi padre. O yo decía, era antes, él armaba un problema de esto. Si usted no tiene un documento de identidad con usted, puede firmar una declaración jurada en su lugar o un pedazo de papel que diga usted es quien dice ser y vive en tal dirección. So here are some of the other things Aquí hay algunas de las otras cosas que puede utilizar en lugar de you can also la use a credit card that has your name la and licencia. signature, También puede usar una tarjeta de crédito que tenga su nombre y su firma. with your Puede name usar un and documento de photograph, identidad con su nombre y fotografía. or you could use O puede any usar plan cualquier that has documento your con su name nombre y and address dirección, on it, such as a check como un talonario or de a utility cheque o bill. una factura de servicios, luz, agua, teléfono. Okay. Muy bien. The next section we are La going to siguiente sección discuss vamos a hablar with específicamente sobre los votantes con discapacidades. there are over 61 Hay más de million 61 millones de personas con discapacidades que incluyen todas las razas, géneros, orientaciones sexuales, religiones y edades. Más de 38 millones de personas con discapacidades pueden votar. Esto es cerca de 1 de cada 6 votantes. Sin embargo, los votantes con discapacidades votan a menor proporción que los votantes sin discapacidades. Es más, los votantes con discapacidades tienen el doble de probabilidades de enfrentar obstáculos a la hora de votar. Las leyes de 39 estados han privado a decenas de miles de personas con problemas de salud mental y discapacidad intelectual de su derecho de votar. Los votantes con discapacidades se enfrentan a muchas barreras para votar y entre ellas están lugares de votaciones inaccesibles, dificultad para llegar al lugar de votación, falta de acceso al voto por correo, que no debería ser un problema. Todos podemos ayudarles a hacer eso. Las elecciones y trabajadores electorales que no están formados en cuestiones de acceso. Definitivamente tenemos que hacer algo al respecto de esa última. Y todo esto hace que sea aún más importante votar. Las personas, hay una cosa que la gente no sabe, que es que las personas con discapacidades tienen derecho a votar igual que una persona sin discapacidades. Y esto incluye a las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo, también conocido como IDD. Y esto también se aplica si la persona tiene un tutor legal. Así que solo porque usted tiene un tutor legal
no quiere decir que usted no pueda votar y vamos a hablar un poco más al respecto. Y el único caso en el que una persona no pueda votar es si un juez así lo ha decidido. Okay. So, getting on to voting rights. Entonces, hablando sobre los Connecticut voters' derechos Bill of a Rights. votar. La Declaración de los Derechos del Votante en Connecticut. La Right. Carta de Derechos del Votante de Connecticut enumera algunas de las leyes básicas de derechos del votante en Connecticut. And without Es para disability. personas con y sin discapacidades y es importante que todos los votantes conozcan estos derechos. Por esta Declaración de Derechos de Votante de Connecticut, todos tienen derecho a ver una boleta de muestra antes de votar, obtener instrucciones sobre cómo votar utilizando el equipo de votación, votar si está en la fila, si está en la fila cuando se cierran las urnas, ¿no? También tiene derecho a obtener ayuda para votar y esto incluye ayuda en idiomas distintos al inglés cuando lo exijan las leyes federales y estatales, ¿no? Pero volviendo a lo del cierre de las urnas, si usted todavía está en fila, puede votar de todas maneras. En la ayuda están los lenguajes y eso es muy importante. Y también tiene derecho de votar por quien quiera sin ser amenazado por los funcionarios electorales o por cualquier otra persona. Thank you. You also have the right to vote using. Usted también tiene derecho a votar utilizando un equipo que cuente correctamente todos los votos. Tiene derecho a votar utilizando una papeleta o una boleta provisional si está registrado para votar y su nombre no está en la lista de votantes. Esto, sin embargo, solo aplica a las elecciones cuando hay candidatos a cargos federales en la papeleta o boleta. También tiene derecho a ser informado de cómo restablecer su derecho al voto si ha sido encarcelado y tiene derecho a votar de forma independiente y en privado en un colegio electoral o un centro de votación, independientemente de la discapacidad física. Así que se pueden asegurar de que usted dé su voto en privado. No lo pueden poner en la mitad de un cuarto y decirle, este es el único sitio, porque es el único sitio accesible. No, tienen que asegurarse que usted tenga su privacidad y sea en un sitio que usted pueda tener accesibilidad a él. Las personas con discapacidades también tienen derecho a votar por correo y a obtener una papeleta nueva si se equivoca o un boleto nuevo, a obtener ajustes relacionados con la discapacidad y eso lo vamos a repasar hoy. También es buena idea ofrecerse como trabajador electoral voluntario para ser un buen defensor de los derechos de las personas con discapacidades y del voto. Los trabajadores electorales son mayormente voluntarios y desafortunadamente no todo el mundo sabe todo lo que debe saber cuando sirve de voluntario o no todo el mundo sabe cómo funciona esto. Es bueno entonces ser voluntario, estar bien capacitado para entender qué es lo que están haciendo y también poder educar al público. Voto en ausencia. El voto en ausencia es seguro y protegido y una buena manera de votar si no puede ir en persona. Puede votar en ausencia por cualquiera de las siguientes razones.
Si tiene una discapacidad física que le impide votar en persona, si estará fuera de la ciudad el día de las elecciones, si tiene una enfermedad que le impide votar en persona, si sus creencias religiosas le impiden votar el día de las elecciones, o si si es usted un funcionario electoral y va a ser voluntario en un centro electoral distinto al suyo, si está enfermo, pero existe el riesgo de enfermarse, digamos como COVID-19. Por todas estas razones, usted puede votar en ausencia. Y solo quiero agregarles, ese último es relativamente nuevo por la pandemia. Usted no tiene que estar enfermo, usted mismo no tiene que estar enfermo, pero si está en riesgo de enfermarse, no tiene que ir y votar en persona. Usted es apto para votar en ausencia, simplemente por esa razón. Y quería ponerles esta foto acá. Tal vez usted recibió una de estas papeletas en el correo que explican lo que acabamos de repasar de qué requisitos hay para que sea apto para votar en ausencia. Lo que sale aquí es lo de la última diapositiva. Si recibió esto o no lo ha recibido, esté pendiente de esto. Y también puede solicitar el voto en ausencia de la página web del secretario de Estado. Para hacer esto, tiene que llenar el formulario que aparecen aquí en estos enlaces o en la página del secretario de Estado. Eso lo puede hacer en inglés o en español. Y cuando usted está solicitando el voto en ausencia, también debe presentar su solicitud de voto en ausencia con tiempo suficiente para que se la devuelvan a la oficina del secretario municipal antes del día de las elecciones. Deben devolvérsela a usted lo antes posible. Usted debe devolvérsela lo antes posible. Busque la oficina del secretario de su ciudad aquí en este enlace. Casi siempre están en el ayuntamiento o en el town hall. Connecticut también tiene votos de ausencia permanentes para personas con discapacidades. Si usted tiene una discapacidad y quiere votar usando un voto de ausencia para cualquier elección, usted puede solicitar esto. Y después de que le acepten la primera solicitud, ellos le envían a usted un formulario de renovación todos los años. Ellos, perdón, le envían un formulario que simplemente le pregunta que confirme su dirección actual. Una vez usted les devuelva el formulario, ellos le conceden entonces el voto en ausencia. Si usted no envía eso, pierde perderá la condición de ausente permanente, pero seguirá siendo votante registrado. Si si quiere llenar uno de estos formularios, también lo puede encontrar en la página web del secretario de Estado. Entonces, preguntas sobre el voto en ausencia. ¿Puedo votar con un voto por correo o de ausencia si estoy en un centro, una residencia de ancianos o un hospital? Sí. Si hay 20 o más votantes inscritos en el local, el encargado del registro de votantes de la ciudad debe supervisar la recogida de los votos en ausencia, supervisar la entrega de las boletas en ausencia a la Secretaría del Distrito de Origen de los votantes. También de pronto se pregunte si puede votar si tiene un tutor legal o guardián. Como dijimos anteriormente, la respuesta es sí. Cualquier persona hospitalizada en un centro para personas con discapacidades psiquiátricas
tiene derecho a votar a menos que un tribunal testamentario emita una orden específica que no le permita votar. Am I allowed to vote if I am living in a psychiatric hospital? Esto aplica a The answer is yes. si está en un hospital Hospitalized psiquiátrico. in a facility Si tiene un tutor legal, psychiatric disability también has puede the votar, right como to dijimos vote anteriormente, a unless no ser que un the tribunal court testamentario igual grants haya dado una orden específica que no se lo permita. So we're also going to talk about the Help También America vamos a hablar sobre 2002. la Ley de Ayuda América a Votar. Esta es una ley federal que es importante para los derechos de voto de las personas con discapacidades. Aplica a todo el país y requiere que los estados proporcionen máquinas de votación accesibles. Tienen que educar a los funcionarios electorales sobre los derechos de las personas con discapacidades, proporcionar lugares de votación accesibles y llevar a cabo actividades de divulgación para las personas con discapacidades sobre sus derechos de voto. This law says Esta ley dice que el proceso de registro de votantes debe ser accesible. Las personas con discapacidad pueden solicitar registrarse en Braille, en letra grande o en audio. Le sugerimos que entregue usted mismo su registro de votantes en su oficina de registro de votantes. Esto también lo puede enviar por correo electrónico o llevarlo en persona. Pienso que lo mejor es que lo lleve en persona para que usted vea que están recibiendo su registración. Es necesario que los sitios de votación sean accesibles. Como ya dijimos, sí. Los puestos de votación deben ser accesibles. Eso quiere decir que tienen que incluir puertas, caminos y pasillos que tengan que pasar para ir al área donde va a votar. Esto todo tiene que ser accesible y cada centro electoral tiene que proporcionar al menos 2 plazas de estacionamiento accesibles. Sin embargo, tienen que saber que en algunos casos el puesto de votación se le puede dar o conceder una exención de accesibilidad, que quiere decir que no tienen que seguir esta regla por un ciclo electoral. Sí, y esto lo pueden extender si el problema no lo pueden resolver con el tiempo que les han dado. Pasar a la cabeza de la fila. Bajo el título 2 de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, usted puede pasar a la cabeza o al frente de la fila si su discapacidad lo requiere. Comuníqueselo a los funcionarios electorales y pida que lo trasladen al principio de la fila. Si decide permanecer en la fila, los funcionarios electorales no pueden obligarle a pasar a la parte delantera de la fila por tener una discapacidad. Yo sé esto porque a mí me han dado 2 ataques de pánico durante esta fila y no pude votar. Si yo hubiera sabido esto, yo hubiera practicado esta regla, pero como no lo sabía, no lo hice. Y tienen que saber si su discapacidad o salud o problema de salud mental quiere decir que usted tiene algún tipo de comportamiento que lo ayudaría a estar mejor estar al principio de la fila, también puede pedir que lo pongan al frente de la fila. Entonces, ¿cómo se vota? En Connecticut se puede votar con una boleta manual de papel o con una tableta o un computador. Vamos a hablar sobre la boleta manual. Es simplemente una boleta de papel con círculos para cada candidato.
Tiene los nombres de los candidatos, a veces tienen las preguntas del referendo, además de un marcador para llenar la selección que va a hacer, en lo que va a seleccionar, y al final lo ponen en la máquina que cuenta los votos. ¿Cómo se vota? También puedes votar utilizando un computador y auriculares. Puede votar utilizando el teclado o escuchando las indicaciones en audio. Esta opción puede ser buena para personas con discapacidades visuales o que prefieren las indicaciones de audio, incluidas las que tienen problemas para leer, y personas con dificultades de aprendizaje. Si necesitan ajustes, es buena idea llamar a los centros de votación de antemano, porque algunas de estas personas que trabajan ahí son voluntarios y no saben cuáles son los tipos de ajustes a los que usted tiene derecho, y si los llama con antelación, pues ellos tienen tiempo de hacer lo que tienen que hacer. Entonces, ¿puedo obtener ayuda para emitir mi voto? La respuesta es sí. Si necesita ayuda para votar debido a una discapacidad o no puede escribir o leer la papeleta, puede recibir ayuda de una persona de su elección, excepto la persona no puede ser su empleador del sitio donde trabaja, un representante de su empresa o que represente a su jefe, un funcionario o representante de su sindicato, o un candidato que esté en la boleta electoral, a menos que ese candidato sea un miembro de su familia inmediata. Voto desde su automóvil. Los votantes que no pueden entrar en un lugar de votación el día de las elecciones debido a una discapacidad o enfermedad pueden votar desde su automóvil. Es mejor llamar al registro de votantes antes de llegar. Ellos pueden asegurarse de que la gente pueda salir cuando usted llegue. Sin embargo, el voto desde el automóvil no reemplaza la accesibilidad de los centros de voto y solo se debe usar en ocasiones raras. Y nadie puede obligarlo a utilizar el voto desde el automóvil si usted no lo desea. ¿Se puede cuestionar mi derecho al voto? Sí, se puede, pero solo por razones específicas. Los trabajadores electorales no pueden impedir que alguien vote basándose en su idea sobre la habilidad o capacidad de la persona. Los trabajadores electorales solo pueden cuestionar el derecho al voto de una persona basándose en identidad, pérdida legal al derecho de voto o su lugar de residencia. ¿Qué pasa si sufro una crisis de salud antes de votar? Hay boletas de emergencia que están disponibles para las personas que tienen una crisis de salud en los 5 días anteriores a una elección primaria o referéndum. Puede ponerse en contacto con la oficina del secretario municipal para solicitar una boleta de emergencia. Solo quería mencionar que hay algunos otros recursos que van un poco más a fondo sobre lo que hablamos hoy. Si tienen alguna pregunta que no les podemos responder al final de esta presentación. Algunos de esos recursos fueron recopiladas por otras organizaciones como RevUp, Disability Rights Connecticut, y también sé que Common Cause Connecticut y Everyday Democracy también están aquí. Creo que de ellos he visto mucho trabajo sobre el voto y podemos compartir con ustedes eso después de esta presentación. Entonces, en estas elecciones, ¿quiénes son los candidatos y por quién puedo votar?
¿Por quién puedo votar en esta elección? Bueno, este año su congresista estadounidense, que tiene 5 puestos en el Congreso, el senador de Estados Unidos, el puesto del senador Blumenthal está en juego también. Los senadores, los 36 puestos de senador estatal están en juego, representantes del estado, los 151 puestos de la Cámara de Representantes están en juego también, algunos candidatos municipales, el gobernador de Connecticut también está para elección y también los puestos es como llamamos a los cargos para los que son elegidos nuestros legisladores. Cuando están votando en alguno de esos puestos, están votando para que los candidatos ocupen esos puestos. Y también quiero que la gente aquí sepa que este año hay una pregunta sobre votar más temprano. Connecticut no lo tiene. Si ustedes quieren que Connecticut lo tenga, esta es una pregunta que les va a interesar. Eso quiere decir que pueden ir unos días más temprano al centro de votación para dar su voto y eso le facilita a muchas personas, personas que tal vez el día de las elecciones no puedan ir. También pueden buscar a los candidatos en las boletas con el enlace que ven ahí. De nuevo, les vamos a dar todas estas diapositivas. Entonces, reunirse y hablar con los candidatos. Una vez que sepa quién está en su boleta electoral, es una buena idea hablarles de los temas que les interesan a usted. Si es miembro de un club o de otra organización, considere la posibilidad de celebrar un foro de candidatos con los candidatos locales. Participe en los foros de candidatos organizados por otras asociaciones. Comparta su historia y escriba cartas a los funcionarios elegidos y a las personas que se están lanzando en las elecciones y asegúrense de decirles que ustedes están en el distrito de ellos. Sí, es importante que les digan que ustedes son parte del distrito de ellos, porque ellos van a saber que usted es votante y es un votante que va a estar votando en la boleta que tiene el nombre de ellos. Un poco sobre los foros de los candidatos. Los foros de los candidatos es una manera muy buena de conocer a la persona que está en la boleta. Quería mencionarles que The State Independent Living Council va a tener un foro sobre discapacidades, asuntos de discapacidades, el 12 de octubre de 3 a 7 de la noche. Va a presentar candidatos para gobernador, el secretario general, el fiscal general y los representantes de la Cámara. Y estamos poniendo aquí el enlace para que puedan ir al broadcast en vivo ese día. Hay otras cosas que pueden hacer también para conocer a sus legisladores y los que se están lanzando. Pueden participar en las reuniones de los ayuntamientos organizadas por sus funcionarios electos por las preguntas que se están lanzando en las elecciones. Pueden también, esto es importante son cosas que les importan a las personas que tienen o que viven con gente con problemas de salud mental o uso de sustancias. También publiquen en las redes sociales de los temas que les interesan. Pueden etiquetar a sus funcionarios electos en sus cuentas de Twitter o comentar en sus páginas públicas o de Facebook, buscándolos y siguiéndolos en cualquiera de estos sitios web. Sabemos que en Facebook, pero mayormente Twitter es la mejor manera de interactuar con los candidatos y los legisladores. Keep the Promise a veces envía cartas preescritas
sobre las prioridades claves que usted puede añadir y enviarle a los legisladores. Así que por favor asegúrese de estar en la lista de correo electrónico de KTP o Keep the Promise para que pueda recibir estas cartas. Y en algún punto es buena idea que se ponga en contacto con sus candidatos y los legisladores si les quieren decir o hablar sobre los asuntos que le interesan a usted. Es importante recordar que ellos solo son humanos, igual a nosotros, y ellos tal vez no conozcan todos los asuntos que le interesan a usted. Tal vez no están familiarizados con las cosas específicas y su trabajo como defensor y como votante es informarles sobre estas cosas. Tal vez quieren preguntarles primero si saben sobre el asunto que le importa a usted. Lo que yo uso es que digamos, una de mis preguntas es, ¿usted sabe que el tiempo promedio de estar internado en un hospital psiquiátrico es 3 años? Estas son las preguntas que yo les hago. Así que es bueno preguntarles si conocen este tipo de asuntos, comenzar con una pregunta. También es bueno contarles una historia, especialmente si usted tiene su propia historia.